Bueno, resumen oficial de en lo que vamos. Seguimos imaginando entonces el proyecto editorial y empezamos hablando sobre que podemos realizar las dos ideas sobre crear un laboratorio de escritura al interior del equipo acá de la Universidad del Futuro y también abrir la convocatoria a otros escritores y que esas dos posibilidades no compiten entre sí, sino que realmente aportan la sumatoria de las dos. Y estuvimos hablando también sobre un primer ejercicio, plantea Andrés, que es, bueno, primero es la creación, el texto, que es la creación de ese prefacio, pero acaba de surgir otra idea que me parece que puede conectar eso, que es la creación de un posible diálogo con un personaje eh, que está en el futuro, según entendí eso, ya me lo empecé a imaginar, un personaje futurista con el cual vamos a tener una conversación y en ese diálogo pues vamos a ir desarrollando las ideas. Es como un diálogo, un texto un diálogo una conversación. Y también surge la idea de hacer una especie de juego mm, que tiene como una estructura similar a un tarot. eh, sobre los arquetipos del futuro, arquetipos futuristas, digamos, de las posibilidades utópicas del futuro o de las posibilidades, las salidas para un futuro viable. Estábamos acá hablando sobre, pues, que todo este tema de la ciencia ficción en general o de la imaginación del futuro, desde cualquier ángulo, en el caso yo decía de la literatura, de la ciencia ficción, imagina siempre un futuro distópico. Y entonces, ¿cómo sería imaginar un futuro mejor? Y hasta ahí vamos. Bueno, esos son como los puntos. Eh, para profundizar un poquito ese de una conversación colectiva que podamos ir alimentando asincrónicamente a través de un Drive o a través de cualquier entorno que nos permita la colaboración. Y claro, sería chévere que esa idea, que sea una persona del futuro preguntándonos a nosotros y nosotros cada uno respondiendo frente a las preguntas que esa persona nos está haciendo. O tal vez también haciendo, no sé, esa figura también psicológica del diálogo de voces puede ser también chévere también. Como por ejemplo, ante esa pregunta, cómo responder, cómo seguir el juego ahí de los arquetipos, pero como en esa conversación, también podría ser algo interesante. Pero nosotros como que seríamos como los que respondiéramos, pero ¿quién haría la pregunta? Al azar alguna persona lanza una pregunta y como que tuviéramos una semana para responder. Es que podría ser un texto muy chévere ese colectivo, pensando en el hacer algo conjunto, porque la manera tradicional de las publicaciones es la primera de colocar unas fechas y hacer un texto de invitación y recibir, seleccionar y publicar. Pero lo interesante de esta nueva modalidad que contiene esa primera, pero le vamos a dar también paso a esta segunda, es como buscar unas maneras más experimentales de hacer obras colectivas, que eso sería lo nuevo dentro del proyecto. Eso sería lo bonito, como poder jugar más a la escritura a varias manos, jugar a escrituras también más eh, que las personas que lean se vean inspiradas también a hacer ciertas cosas, porque pues como también estamos en el ámbito de la pedagogía, también sería muy bonito también que esos relatos contengan parte de nuestras anécdotas y de nuestras historias de vida, ¿cierto? Que sean como las que ahorita también Flor estaba comentando, cosas como personales, por el otro lado como cosas más reflexivas y por el otro lado también posibilidades de sugerir a las personas que leen el texto invitaciones. No sé, me parece chévere también que la estructura de los textos pueda también ser, dar elementos también para seguir jugando, ¿cierto? Y por el lado, hay una cosa, yo no sé si ustedes han escuchado una cosa que llaman solar punk. Tiene que ver un poco con utopías, pero más, eh, eh, sí, es diseñar, pensar en cómo sería la ciudad del futuro, cómo Ah, podría. mentira, sí.
Sí, 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 como sí, que es es una una línea alternativa. más luminosa de la, porque lo que tú decías, como que casi siempre está muy centrado en lo negativo y en lo oscuro. Esta va es como a mirar futuros posibles y hay un librito incluso que yo estuve chismoseando hace unos años muy bueno de la cuna, de la casa La Cuna, algo así, tenía que ver de Cradle of, ¿cómo es que era? Y era un texto de puro solarpunk, porque cómo, cómo se pensaban las ciudades como si fueran bosques, entonces diseñar la ciudad como si fuera un bosque, entonces la persona entraba como en una narrativa muy poderosa de cómo poder diseñar una ciudad como si fuera un ecosistema así y lo escribieron a dos manos. Tengo que mirar ese libro cuál era porque también sería chévere también empezar a introducir entre nosotros referentes solarpunk que conozcamos, cuál es como la literatura que nos puede llenar para ir empezando como a soñar esa estructura del libro. Sí, otra cosa que me faltó en en el resumen es que en algún momento planteamos la posibilidad de crear como unos parámetros de una especie de límites, en tanto no solo temporales de fechas, sino también estéticos, estilísticos, como que creemos esa lista de reglas que nos permitan abordar esto. Y eso creería que eso no necesita ser tan racional, que puede ser un poco arbitrario también una parte de eso. Y además, pues es como aquí en la sintonía, eso se puede además ir alimentando, no es una cosa que son tablas, reglas en piedra, sino que quedan, eso se puede ir alimentando. Eso sí, Sí, entonces va por ahí la situación de la publicación, ¿cierto? Y ponernos unas fechas límites también para ir avanzando e ir haciendo las entregas. La vaina sí, del primer punto sí es como hacer el texto curatorial o editorial, que eso sí podríamos ya plantearnos como unos ejes. Yo pensaría que ese texto debería dialogar con lo que ya hemos encontrado con esas 115 episodios, 110 que son las 9 aulas. Podría ser un marco amplio, grande, para mirar un poco la invitación para la publicación y también pues buscando también una perspectiva, lo que estamos diciendo, una perspectiva más constructiva de ese futuro, no, como decía Frederick Jameson, como que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es muy difícil que la gente piense, igualmente pasa con la educación, la gente nos vamos quedando como con el relato de que las cosas no pueden cambiar y eso se parte también del mismo problema, cuando uno ve que ya las cosas pues, y eso me pasa mucho en mis clases, la gente dice, no, pero esto ya no es posible, eso es parte de que ya hemos perdido ahí algo cuando ya el futuro se empiece como a disolver, entonces ese marco editorial tendría que tener unas definiciones acerca de lo que entendemos por futuro, porque hay también una ambigüedad y cuando uno habla sobre este tema a veces molesta porque se piensa que el futuro es solamente lo que está como adelante y entonces ahí habría que tomar una primera posición para nosotros que entendemos por eso en la universidad del futuro, porque no es solamente lo que está adelante, no es una cuestión solamente del pasado, el tiempo, como una estructura lineal, sino que también ahí tendríamos que posicionar qué entendemos por futuro, por porvenir y bueno, dar un poquito como ese concepto que para mí tiene que ver no solamente como con las grandes cosas, sino como con las cosas a pequeñas escalas. Con Alejandro Castillejo, él en uno de los textos, estuvimos conversando con él hace poco también en la Universidad del Futuro, él hablaba de la paz en escala pequeña y es empezar a ver que ese futuro pues tiene que ver más con las escalas pequeñas, locales, más manejables, porque también en los jóvenes cierta presión también por cambiar el mundo y al ver que no es tan posible, pues también eso hace parte de la depresión y de tantos sobornos que en tantos discursos salvacionistas que estamos metiendo como que son a veces peligrosos. Entonces yo creo que en esa postura del futuro, de la educación, como hacer un texto bien bonito, muy poético, muy hermoso, muy sugestivo para la invitación, hacer como tomar unas posiciones frente a lo que queremos y las limitaciones, como tú dices, Juan, como limitar. Bueno, esos son como los límites, los tiempos de convocatoria. Y por el otro lado, ya entre nosotros, sí podríamos, no sé, se me viene a mí la idea de que cada uno tenga cada lunes un espacio para explorar con nosotros algo, no sé, porque es que también veo que a futuro esa publicación también nos puede abrir también a generar ciertos cursos. Puede ser como la base
para ofrecer ciertos cursos a las personas, porque ya hay un material, hay como ya una propuesta. Sería muy bonito como que esa construcción de los textos pueda derivar también en un taller o en un curso o en unas sesiones para que otras personas que quieran aprender más acerca de lo que podemos dar, pues puedan estar ahí con nosotros. Eso se me viene así como de entrada. No sé cómo lo vean ustedes. Podríamos, A mí me dale, permito para dale, tomar la palabra. Sí. dale, dale. A mí me pasa que tengo un rollo como voy a juntar un poco los arquetipos del tarot con lo que estamos hablando, ¿sí? Ya que les gusta, entienden ese código. Em, Creo que también es súper interesante comprender de que para que exista un futuro que no sea el futuro capitalista que conocemos, también debemos pasar por diferentes fases que son partes de la alquimia de la vida o del ciclo de muerte, vida, que es este mismo arquetipo de la torre. Entonces, yo lo que he visto en la generación, bueno, yo soy mucho más joven que ustedes, yo tengo 24 años, voy a cumplir 25 ahora en muy poco tiempo, y entonces me hace tener como una cercanía, eh, en teoría, a mi generación. En- Igual tengo como un grupo de amistades y de campo de acción, por así decirlo, bien variado en edad, y eso me ha permitido ver cómo operan diferentes generaciones. Y si bien sí siento de que la generación de 35 hacia adelante ya tiene una estructura súper consolidada, y las personas de 20 para arriba tienen una estructura que es como adaptable, sí, como media difusa, pero muy permeada por el capitalismo, sobre todo quienes están como muy inmersos en lo virtual, hay todo un tema ahí como bien intenso que abordar. Sin embargo, lo que yo veo en todo de forma transversal, a pesar de las diferencias, es la falta de resiliencia y también cómo las estructuras del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo han logrado permear tanto desde la cultura occidental a las mentes, a los seres, que al final pierden un foco relacionado a cómo también las crisis son parte del proceso de evolutivo y cómo el presente que estamos creando ahora va a crear ese futuro. Entonces, a mí al menos me gustaría escribir de eso, ¿no? Como la importancia de entender que para que se caiga el capitalismo, primero va a haber una crisis brutal, tanto interna primero, preparándonos para ella, y después va a haber una crisis social. Entonces, en ese sentido, creo que es súper útil generar las herramientas necesarias para que exista un sostén, ¿no? Es como la depresión, o sea, si creemos de que la depresión es un estado constante, vamos a mantenernos depresivos toda la vida. En cambio, si damos cuenta que es parte de un ciclo natural de la vida, es algo orgánico, es parte de morir para poder sembrar, es parte del compost que tenemos que hacer para poder sembrar la vida que queremos tener, ya vuelve a tomar otro color. Entonces tiene mucho que ver con los paradigmas, tiene mucho que ver con las cosmovisiones, y por eso también rescato mucho la cosmovisión tradicional ancestral, de volver a ver a la naturaleza desde un observador consciente, como nosotros también somos naturaleza. El pensamiento occidental nos ha hecho caer en el antropocentrismo, de no poner la vida en el centro. Entonces, yo veo así, ¿no? O sea, yo me imagino un futuro donde está la vida en el centro, me imagino también, como decía Andrés, quizás como este concepto de responsabilidad radical, de volver a tener eh, pequeñas comunidades autónomas y autosustentables que puedan proveerse de su comida, que puedan sostenerse y por sobre todo ser capaces de afrontar todas las crisis que vienen desde esa torre, ¿cachai? Esta torre, o sea, el capitalismo es esa torre que se está cayendo. Y cómo, y obvio que sí, porque no es sustentable, no es sostenible a través del tiempo y la naturaleza sí o sí le va a hacer la contra. Y si no es eso, son guerras, son conflictos. Entonces, creo que es súper importante que podamos, como para mí al menos, observar
qué estamos haciendo desde el presente, cómo nos preparamos y cómo preparamos a esas generaciones del futuro a la resiliencia, ya el retorno a la naturaleza. Entonces, creo que eso creo que para mí es importante. Gracias. Me parece que pues seguimos en sintonía y eso que decía sobre la pregunta sobre que el futuro no está adelante o dónde está el futuro, ¿no? Que es esto mismo, me parece pues muy chévere, pues, muy ambicioso, pues la pregunta sobre el tiempo ya es como, uy, pucha. Pero pues chévere, más que la pregunta, pues hacer una afirmación sobre desde dónde uno está parado, pues claramente está parado en la noción que el futuro es algo que está en construcción y que precisamente toda esta pregunta es porque ya estamos tomando acciones que básicamente están construyendo una nueva profecía. Estamos declarando un futuro posible. En el instante en el que lo estamos imaginando, o imaginar ese futuro es una acción de crear unas nuevas profecías, porque además también el futuro no es uno, no es un futuro, son un montón de futuros posibles. Y me gusta mucho la idea esa de la torre, porque realmente esa imagen y esa noción de esta, mira, la caída, de la destrucción, digamos que es como en mi experiencia personal, digamos, los fracasos ideológicos han sido estructurales para el renacer, para concebir otras posibilidades. Solamente he podido lograr entender otras posibilidades después del fracaso ideológico, después del derrumbe. Mm. A nivel social, no sé cómo va a ocurrir eso, pero ya está ocurriendo. Es que eso es lo que pasa con las distopías futuristas, es que todas estas cosas del Black Mirror y todo esas, esto no es, son espejos del presente, ya en el segundo, este momento está pasando eso. Estamos en Mad Max, o sea, estamos en el momento donde realmente está ocurriendo eso. Igual, sin ir más lejos, incluso ustedes ahora están viviendo un momento súper intenso, ¿no? Con el tema del agua, que van a quedarse sin agua en 2 meses, que si no se llena, si no sigue lloviendo así, ahí se joden, no sé. Como que hay algo que está pasando ahora cerca, o sea, ni siquiera yo sé si aquí a 2 meses, 3 meses más vamos a poder seguir teniendo estas reuniones por Zoom. Porque quizás no tienen internet, no tienen energía eléctrica para sostener como en esta periodicidad porque le va a un apagón y ahí quedaron, no sé. Entonces, como que hay cosas que están pasando ya, que no son el futuro, que son el presente. Entonces, ir posicionándose como en torno a eso, ¿no? Y como yo al menos me gusta escribir y me gusta, bueno, he escrito mucho como visceralmente, pero sí me gusta hacer desde que sea una contribución a lo que está sucediendo actualmente en el mundo y también desde lo holístico, ¿no? Porque esa es mi área. Entonces me he dado cuenta que cuando hay crisis hídricas, también hay infinitas crisis emocionales. ¿Qué está pasando con la gente de Bogotá? Se está conectando con sus emociones, se está conectando con sus aguas, se está conectando con su sexualidad sagrada, se está conectando con un montón de aspectos que tienen que ver con sus aguas internas y en ese sentido también se va reflejando con la naturaleza y así todo está haciendo una proyección. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos también, no sé si cargo es la palabra, quizás eso es muy ambicioso, pero sí hacemos arte con lo que está sucediendo en el mundo y con todas las infinitas posibilidades que hay? Y nada, pues como entregar un mensaje que pueda ser transformador y sostenedor a la vez. Eso. Sí. Y ahí es donde ese mensaje tiene que ser algo poético, tiene que ser algo como atractivo, en el sentido
de que permita unir y religar otra vez a las personas, porque yo creo que una de las cosas también que trae también la distopía es que lo aísla a uno de los demás, que lo desconecta a uno de la naturaleza, de los otros, la desconfianza, el miedo, y para construir algo nuevo no se puede construir en base como a esos valores. Se necesita construir otras nuevas matrices y también otras emociones para hacer esa construcción, porque si, por ejemplo, lo que yo pienso con ciertas cosas que resultan mostrándonos crisis civilizatorias, pero cómo lo hacen, ya ahí en ese cómo, ahí está como la dimensión mítica que yo creo que este texto debe también empezar a apuntar, como un relato de que permita que la gente al leerlo como que se vea inspirado como en hacer las cosas, en hacer, como en sentir también, que sean textos también que apelen mucho a lo sensitivo y a lo sensorial y a lo emotivo. Por eso yo digo que a veces son las historias de vida o las cosas personales, a veces lo que también hacen que uno pueda conectar emocionalmente. Buscar las maneras que cada uno encuentre para conectar emocionalmente con la escritura sería algo también poderoso. Y también siento que, por lo menos yo he estado como trabajando mucho el tema con mis estudiantes, el tema de las emociones y sobre todo dos emociones que son muy fuertes y que no se hablan mucho y tienen que ver con la vergüenza y con la envidia. Porque yo digo, si vamos a montar una sociedad diferente, vamos a construir una nueva educación, pues no podemos asentarla sobre los modelos de lo que ahorita Flor estaba comentando, de algo que ya está en su ocaso, ¿cierto? Ya está en su noche, ya está acabando. Se requiere también empezar a construir esos nuevos espolones ahí eh, tentativos de construcción, ¿cierto? Para uno hacer una casa, pues hay que construir los cimientos, hay que construir y mirar el terreno y mirar varias cosas. Entonces, eso, cuando explorábamos este tema de la vergüenza y de la envidia, son de las emociones que son más difíciles de hablar, me he dado cuenta, pero muchas de las cosas que empezaba a ver frente, por ejemplo, las respuestas que los hombres daban, había mucho miedo al fracaso, un miedo a no, a no cumplir con las expectativas que la sociedad como le impone como al hombre, ¿cierto? La vergüenza sexual también aparecía, el tema de varios elementos que llevan a que las personas pierdan un poco su capacidad de agencia y de construcción, ¿cierto? Y la envidia es otra que es muy sutil por ahí, que es como empezar a mirar ver al otro, lo que llamaba, no sé si fue Kierkegaard, como una admiración infeliz, como algo como, en vez de alegrarme por los demás, en vez de yo estar contento, me gustaría es como que al otro no le fuera tan bien. Entonces es una manera como, me pongo yo como una posición menor, viendo que a los otros les va bien y es como cierto disfrute porque al otro no le vaya bien, como que, y eso sí ha exacerbado mucho también como en las redes sociales, demostrar tantas vidas como tan perfectas, o como tan todo tan bueno, todo funciona. Es que es muy charro porque ese modelo también se va volviendo también un modelo distópico, en últimas el modelo positivista de exposición, se va volviendo un modelo peligroso porque la resiliencia de los jóvenes no tienen, van teniendo menos capacidades interiores para resolver las cosas, porque como si todo cuando están mal lo resuelven es a través de un meme o a través de un comentario, pero cuando tú ya no sientes que tú no tienes con quién contar o como que son muy pocos las personas con las que estamos contando, yo creo que la educación del futuro tiene que ver con ese robustecimiento de esa parte relacional. Y siento yo que por ahí me gustaría a mí también escribir algo porque pues hace parte como el trabajo pedagógico que he estado como haciendo, también compartiendo algunos elementos también de autoconocimiento y de autodescubrimiento. Por eso lo del tarot, porque pues en buena parte que lo que buscaría también con un ejercicio de estos arquetipos es también que cada quien pudiese encontrar en qué es bueno, cuáles son sus dones, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus limitaciones, ¿cierto? Y ser consciente de eso nos llevaría también a tener como procesos educativos mucho más poderosos. Si yo voy a trabajar en un proyecto y yo conozco un poco las personas, se facilitaría mucho lo que hiciéramos si ya cada quien, porque ese es el don que tiene para darle a la comunidad, eso es lo que, el servicio social que tiene la persona para dar, pues así lo pienso yo, como la cuestión del arquetipo, es porque tenemos arquetipos primarios, que es lo que se nos va bien hacer y lo hacemos con gusto, con placer, con alegría, no pueden pagarnos o no lo seguimos haciendo porque es nuestro disfrute, nuestra pasión. Y hay otras cosas que hacemos que no son como tan importantes, que las podemos hacer, pero no es como lo fuerte en nosotros.
Entonces yo creo que Yo cuando tengo, yo estaba trabajando en proyectos educativos, cuando hay un conocimiento de eso, salen unas cosas muy hermosas, muy poderosas, porque la gente está conectada desde ese lugar. Y curiosamente, cuando hablábamos del tema de la muerte también, pues yo lo que estaba también pensando que cuando alguien muere, lo que reencarna es el arquetipo de esa persona, porque llegan otras personas otra vez como a pararse desde ahí. Ya la persona muere, pero como que queda algo ahí. No volvemos otra vez a arrancar desde cero, sino que vuelve otra vez a... Lo pienso un poco, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de mi compañera María José, que su papá era líder social y ahorita su hija entra como a una carrera que quiere explorar otra vez lo que el abuelo estaba explorando, incluso sin conocer el abuelo, pero siente desde su interior una pasión por construir algo alrededor del liderazgo, de la educación comunitaria. Lo pienso yo para también en la parte interna mía. Yo nunca elegí ser maestro ni ser educador, nunca estaba dentro de mí. Pero cuando yo miro un poco mis linajes, de donde yo vengo, y veo mi familia y exploro un poco como esas tres generaciones, que está chévere también para el ejercicio arquetipal, como explorar como las tres generaciones y mirar un poco ciertas pautas, patrones, tanto virtuosas como viciosas, le ayuda a uno mucho también al ejercicio del descubrimiento. Entonces, por ahí va, ¿por qué estoy hablando de los arquetipos? Es buscando esa cuestión. mm, igual es interesante lo que dices, Andrés, porque el arquetipo siempre tiene relación con un contexto histórico, siempre se desarrolla en un contexto histórico. Obviamente hay un montón de otros símbolos que tienen que ver con el inconsciente colectivo, que es como, no sé, independiente del concepto del contexto histórico, una araña siempre va a ser una araña, etcétera. Y siempre va a tener su símbolo de tejer, de generar ahí sus redes. Entonces, hay esas diferencias súper interesantes, como del arquetipo al símbolo. Y también me parece que, como estamos buscando actividades, se me ocurren dos dinámicas. La primera es porque para mí siempre todo comienza de adentro hacia afuera. Lo que comienza mirando hacia afuera se pierde. Lo que comienza mirando hacia adentro y después desde el adentro se va hacia afuera, se enraiza. Para mí así es. Entonces pensaba en que podríamos comenzar a hacer arquetipos, pero de nosotros. ¿Quién soy? ¿Qué vine a hacer? Con estas preguntas. Pero no más allá del personaje, ojo. eh, yo soy terapeuta, quizás yo no es que yo sea terapeuta, ese es un personaje. ¿Quién soy? ¿Qué vine a hacer? Y ahí vamos a entrar a jugar a la creatividad. ¿Cómo me veo? Quizás me veo como una flor, me veo como un árbol, me veo como... ¿Y ese árbol qué símbolos tiene? ¿Qué es lo qué traigo? ¿Qué es lo que yo soy en esencia? ¿Y qué vine a hacer? Es decir, ¿qué vine a hacer? Yo vine a este mundo a compartir la comunicación, por ejemplo. Y eso es a través de diferentes formas. Entonces, ese árbol va a tener mucho viento. Y así, no sé, estoy jugando. No sé si eso va a ser mi arquetipo, pero sí sería chévere que pudiésemos explorar nuestros propios arquetipos como base y en base a eso que vamos a explorar, ya vamos a tener tres, al menos si nosotros nos comprometemos, vamos a tener tres. Y vamos a poder también, y yo no, y quizás no es necesario que sea dibujado ni nada por el estilo, puede ser escrito, como relatar mi arquetipo. ¿Cómo sería mi arquetipo de forma poética, de forma metafórica o de forma súper literal? No importa, pero sí que traer este arquetipo de quién soy y qué vine a hacer en esencia, ¿sí? Y eso también es un juego integral, porque al final cuando nos conectamos con la esencia, nos conectamos con las emociones, con el espíritu, con el pensamiento y con nuestro cuerpo. Entonces, eso les propongo. Está Y por bueno. último, les propongo también que podamos conectar con las aguas y escribir, porque está sucediendo mucho esto de las aguas. Pues entonces, sería súper chévere que podamos escribir sobre las aguas. Allá quieren puro que llueva. Aquí medio que le tenemos miedo a la lluvia. Yo estoy viviendo en el campo ahora, en la montaña, y vivo al lado de una quebrada. Entonces llueve y se me puede caer un aluvión al lado.
Entonces hay todo un tema súper intenso relacionado con las aguas, las estructuras. Aquí hay inundaciones en Chile, entonces, bueno, el cambio climático tiene que ver con la variabilidad del agua. Y estamos en eso, ¿no? Como en esos cambios también internos de las estructuras, muriendo, renaciendo, transformando nuestras tierras, transformando nuestra vida, transformando, viendo cómo llegan crisis curativas, como por otra parte también cuesta mucho manifestar las emociones. Entonces, me gustaría eso, como quizás para el futuro o cuando ustedes quieran, futuro eh, poder escribir sobre las aguas, sobre todo porque es un tema emergente que está súper latente en su territorio y en todo el mundo, ¿sí? Eso, esas son mis dos dinámicas, dos propuestas que como tareitas que podríamos dejarnos y Sí, me mis gusta. respuestas. A mí se me ocurre sobre la pregunta ¿quién soy? Que para mí es algo tan abstracto y tan realmente es como todo lo que se me ocurra posible soy. Por eso me gusta la literatura. Ahora, me gusta la pregunta de quién no soy. ¿Quién no soy? No solamente quién soy, sino qué no soy. Desde ahí, yo ahí, si en mi soledad, ¿qué haría? Arrancaría por qué no soy, para poder llegar a un posible, porque lo que soy es todo lo posible soy. Si voy a imaginarlo, soy todo lo posible. Ahora, ¿qué no soy? Me parece también muy chévere. Como, ¿qué cosas no, qué cosas no pongo? La ¿Qué cosas? atención, dices tú, como para no mantenerlo solo en lo afirmativo, sino también mirar también la limitación. Sí, ¿qué cosas no soy? Qué cosas no son el símbolo? ¿Qué cosas no son mis símbolos? ¿Cuáles de todo no son mis símbolos? Porque voy a poner ¿qué cosas voy a sacar del juego? Porque voy a meter unas, ¿no? Voy a meter las que soy, pero como lo que soy es todo lo posible. O Mm, ya es una cuestión de qué día me hice la pregunta, a qué horas me hice la pregunta. mm. Entonces, si me hago la pregunta varias veces, voy a hacer cosas distintas cada vez que me haga la pregunta. Pero hay una parte que no, que podría pensar en no, ¿qué de todo eso? No. ¿Qué de todo eso como Pero sí símbolo? mm. Pero está bueno el ejercicio para empezar a conocerlos, para empezar una escritura que ya tenga que ver con esas cosas de nosotros que no cambian en el tiempo tanto, porque hay cosas que cambian. Yo puedo estar más triste hoy, mañana levantarme más alegre, ¿cierto? Ayer estuve, por ejemplo, con dolores en el estómago, dolor de cabeza. Casi que hace rato no estaba mucho tiempo pasar un domingo acostado porque me sentía como con malestar del cuerpo. Incluso ahorita me estoy acabando de tomar un suerito porque estaba como maluco. Entonces, eso cambia, pero hay unas cosas que no cambian tanto en uno, que son como más permanentes, y esas son las que haría relación al arquetipo, ¿cierto? Para no hablar solamente de lo emocional, sino también de cosas como estructuras más estables en el tiempo, por lo menos que uno siente, por lo menos cuando uno tiene otros hermanos, por ejemplo, y ve que tuvieron como la misma alimentación, la misma cultura, la misma educación, todo mismo, pero como que cada quien viene con algo muy distinto, y es una evidencia, por lo menos ya en las familias uno siente que no hay cercanías, pero hay distancias abrumadoras. No sé si ustedes tienen hermanos que puedan corroborar eso que estoy diciendo, pero uno sí siente que cada quien trae algo único y especial, que no, es alguien que no va a haber un Juan David antes, no ha habido, ni habrá uno después. Es una cuestión también de lo singular y esa presencia y que lo bonito es que ese sería nuestro regalo también para el mundo, esa singularidad, esa especialidad, ese sabor, ese groove, le dicen en los músicos, como que ese groove especial. Pero entonces me gustaría mucho que hiciéramos el ejercicio. A mí me gustaría también en ese ejercicio de los arquetipos del futuro mezclar un poco también la parte escrita con la parte gráfica, ya sea una foto que tomen y digan ustedes, ve, voy a congelar o voy a tratar de evocar esto que escribí con una imagen fotográfica o si lo quieren a través de un dibujo, podría ser lindo porque podríamos también volver eso también parte del material para la publicación. Me gustaría agregándole un poco lo que Flor está diciendo, como algo visual que tuviera esa.
esta tarjetica. Y Sí, para la sería próxima lunes nos reunimos y partimos ya para compartir esos ejercicios escriturales. Me parece buenísimo, ¿les parece? Para que vayamos Sí, me sí, repetiendo. parece. sería- Listo. y también lo otro es que también como creo que cada uno es libre de preguntarse y de llegar a quién es como quiera. O sea, Ajá. si quieres primero partir que en quién no soy, es como cosa tuya, libertad total, dale. Como no, aquí yo al menos no me gustaría que hubiese que nos coartemos nuestra imaginación y nuestra creatividad. Creo que démosle, fluyamos. Y lo otro, yo siento que es un trabajo de autoconocimiento. Entonces, a mí me pasa que mezclo un poco mi aprendizaje, mi formativo, con el proceso de autoconocimiento que llevo. Entonces, es todo un procesazo, ¿no? Como ya que entretenido poder llevarlo a una escritura compartida y a un ejercicio. Y por otra parte, también entendiéndolo, el, el quién soy muchas veces se confunde con la personalidad, y la personalidad se confunde con los personajes del ego. Entonces, el ego en sí puramente es nuestra personalidad, es lo que nos hace estar encarnados en esta tierra, es lo que es nuestra expresión. Sin embargo, el ego puede perderse, puede caer en trampas, y ese ego puede caer en diferentes personajes. Entonces, por eso hablaba de que ojalá que no nos veamos como el personaje, no nos veamos como la terapeuta que está ahí queriendo sanar y salvar el mundo. No, ese es un ego, ese es el personaje. Es un ego, es un ego que está como exteriorizado, que está como no mirando hacia adentro, en integridad. Es un ego que está cayendo en el personaje porque no sé, pues yo soy la risa malvada cuando sucede algo, soy la niña inocente que está jugando, soy el abrazo cálido que le gusta derretirse en el otro, soy, soy un montón de cosas que no necesariamente tiene que ver con el personaje que me he creado. Entonces, creo que mi invitación es como a jugar con este arquetipo más allá del personaje. Por ejemplo, creo que el arquetipo del mago, si bien tiene un montón de símbolos, tiene cosas que está ahí haciendo en su imagen, pero en sí el arquetipo del mago es el ser que hace alquimia, el que hace transformación, el que moviliza. Y a eso se refiere cuando aparece este arquetipo, es cercano. Es que está movilizando algo, alquimizando un proceso, transformando, creando. ¿Sí? No solamente el mago en sí, ¿sí? Es el arquetipo, pero sí es lo que hace y lo que conlleva esa transformación. Creo que ir a esa profundidad es mi invitación, ir a esa profundidad. Yo soy más que una escritora, tú eres más que un escritor. Hay algo ahí que te hace esencia. Y a eso me gustaría que fuéramos a explorar desde el autoconocimiento, desde también como ir viendo nuestras capas, porque al final los personajes que nos ponemos son como capas de cebolla. No, sí, yo soy este hombre fuerte, rudo, que no le gusta llorar. No eres eso, no eres eso. Quizás eres un niño herido que está ahí como con miedo, pero tampoco eres ese niño herido que está con miedo. Entonces también ahí como está interesante este juego que tú quieres proponer de qué no soy, porque también puede ser una forma de entrar. Sin embargo, no quedarse en el no soy, no quedarse en el personaje, porque esos son personajes. Lo que yo no soy son todos personajes. Son trampas del ego. Por eso se me Entonces, hace ir chévere mirarlos. Por eso se me hace muy sí, chévere verlos, porque son eso, un baile, están en un baile. Pero ¿cómo hago para discernir si nunca los veo? Y esto arranca, este ejercicio arranca de un eneagrama, con un ejercicio de 9 puntas, y que eso estaba asociado, digamos, de manera, sí, no hay coincidencias, ¿no? Con un sistema que después se conectó acá, que es un estudio, digamos, de los arquetipos de la personalidad, de la neurosis de la personalidad, que es eso que acabas de narrar. El, ni- el, esos 9 son arquetipos de la personalidad, que eso, pues es otra manera de verse para reflejarse, para
digamos, depurar la neurosis, depurar, transformar ese espejo de la personalidad con el cual uno se identifica y construye esa identificación y dele, que dele, que dele, que dele. Yo tengo que irme, amigos, corriendo. No, vamos a cerrar y ya quedamos con estas tareitas y alegremente nos encontraremos ya para leernos con los textos y para la próxima. Quiero hacer algo. Díganme, alguno de los dos, me dice, para, en los próximos 10 segundos, porfa. Diga, es un juego. Diga, donde Para, quieran. para. ¿Vas a sacar una tarjeta? La rueda de la fortuna. Wow. Bien. Muy enigmática. Increíblemente todo lo posible está aquí. Maravilloso.